Qué alegre, qué alegre, qué alegre las caritas que ya estoy viendo, de verdad. Se alegra mi corazón, Pastora Rosy. Qué bendición, por Dios santo. Son las 12 de la noche y usted ha apartado esta horita para estar con nosotros. Bendiciones, bendiciones desde Latinoamérica. Sí, no podemos escuchar, pero sabemos que cómo se siente nuestro corazón y de verdad te damos la más calurosa, la más cordial bienvenida. Eso tiene que ser eh, un corazón expectante, un corazón anhelante, un corazón deseoso de más de Dios. Y yo sé, porque te conozco, que esa eres tú. Así es que bienvenida, Pastora Rosy, de verdad. Es un tiempo de mujeres, es una horita que compartimos. Todo empezó con un pequeño grupo de Guatemala que nos reuníamos los jueves y cuando todo esto se inició, pues decidimos seguirnos juntando. Éramos 10, 15, 20 y de repente algunas amigas empezaron a enterar que compartíamos los jueves y ahora ya somos muchas más y sabemos que esto va a seguir creciendo porque las cosas de Dios, cuando es Él el que abre, cuando es Él el que nos manda a hacerlo, eh, uno se maravilla de lo que Él es capaz de hacer con alguien como yo en este caso. Así es que esta tarde estoy muy emocionada y a la vez estoy confrontada porque la semana pasada yo sentí en mi corazón, después de la reunión del 23, que nos era necesario como mujeres, y se lo dije el jueves siguiente, no podíamos y no podremos nunca avanzar como nosotros deseamos, como nosotros queremos, si no vamos poniendo bases firmes sobre nuestra nueva decisión y determinación a alcanzarlo. La verdadera transformación a la manera de Dios es algo que nace en nuestro corazón, lo tomamos, pero es a través del poder del Espíritu Santo y de la gracia de Dios que nos acompaña todo el trayecto que lo vamos a alcanzar, que lo vamos a lograr. Y yo les empecé a hablar un poquito de nuestra verdadera identidad, porque en mi caso, yo me di cuenta que el día que yo encontré mi identidad en Dios, mi verdadera identidad en Dios, todo cambió. Y aunque yo había sentido y había pensado hablar de otro tema al día de hoy, el Espíritu Santo me hizo retroceder y volver un poquito a repasar lo mismo, volver un poquito a recordarles, porque todas nosotros ya lo sabemos. Así es que bienvenidas, no sé cuántas sabemos conectadas, ¿saben qué? No importa. Bienvenidas a todas y cada uno que estamos este jueves y vamos a estar muchos jueves más en la medida que el Señor lo permita. Yo quiero comenzar este tiempo en oración, levantando cada corazón que hoy viene anhelante, expectante y sobre todo necesitado de más de Él. Porque todas aquí esta tarde, todas las que nos reunimos y nos conectamos a través de este medio, tenemos un común denominador. Aparte de un antes y un después en Cristo, tenemos también hambre, tenemos necesidad, tenemos deseo, tenemos pasión y tenemos determinación del cambio. Por eso, Padre amado que estás en los cielos, yo te doy gracias por estos momentos, Señor, que vamos a compartir de corazón a corazón, porque no hay nada escrito, Señor, no hay nada aprendido, no hay nada repasado. Es algo que tú pones en el anhelo de mi ser, Señor, y te pido que cada palabra que salga de mi boca haga aquello para lo cual tú lo has enviado. Desde tu mismo trono de gracia, desde tu mismo trono de misericordia, tú se estás extendiendo a nosotros, Señor. Y yo te doy gracias. Te pido que caiga en buena tierra, que caiga en tierra fértil. Y, Señor, que produzca un buen resultado, un resultado a 1000, a 10,000,
a 100,000, a 1000, no importa, Señor, no importa cuánto dé de cosecha, pero que produzca fruto y un fruto abundante y un fruto que permanezca para vida eterna, no solo de nosotros, sino de alguien más. Por eso, Padre, gracias. Gracias por las que ya estamos y gracias por las que nos vamos a seguir conectando. Amén y amén. Bienvenidas. Gracias nuevamente. Y como les comencé compartiendo esta tarde, siento de verdad en mi corazón hacer un poquito de énfasis, porque yo siempre he visto mi vida en Dios como una edificación, como un edificio. Y para mí fue necesario poner bases firmes y bases poderosas porque traté de construir mi vida en Cristo, yo no sé por cuántos años. Todas saben aquí que tengo 37 años de caminar con Dios, pero los primeros años aquí en Guatemala no había todo lo que ahora tenemos. No habían tantos estudios de mujeres, no había tanta enseñanza de mujeres. Además, por la situación que yo vivía en mi casa, me era en los primeros tiempos, en los primeros meses y aún en los primeros años me era muy difícil correr o ir a aprender más de Dios. Entonces, de cierta manera fue el Espíritu Santo y yo. El Espíritu Santo y lo que yo sentía, lo que yo percibía de Dios o lo que yo leía en la palabra y me enamoraba y me apasionaba por alcanzar, vivir cada una de las palabras que yo escuchaba y les voy a ser muy sincera, en ese tiempo las que me gustaban, las que no me gustaban porque era regaño, era insulto, era vergüenza o era culpabilidad, esas las obviaba. Pero las palabras, cuando yo encontraba esas palabras lindas, hermosas, que me estaban llenando una parte de mis carencias, yo me enamoraba de esas promesas y yo las quería y me determiné a hacerlo. Miren, cómo es de hermoso el Señor que no le importa, aún si hacemos acepción de promesas o acepción de mandamientos o acepción de palabra, porque toda palabra salió de la boca de Dios y está determinada a causar en nosotros un efecto. Pero aún si en los primeros años, en los primeros tiempos, como fue mi caso, escogemos que no es lo correcto, porque hoy nos enseñan desde un principio que no es, pero yo les cuento cómo fue mi vida. Aún así, él no me lo tomó en cuenta y me ayudó, porque empezó esa pasión en mí de querer no solo lo que leía, lo quería, pero también lo necesitaba, porque había vivido por 30 años una vida triste, una vida sin futuro, una vida sin propósito, marcada por el dolor, marcada por las lágrimas, por el sufrimiento, por la soledad de mi vida. Yo no sé cuántas de ustedes tuvieron una niñez donde nunca recibieron un abrazo. Yo no recuerdo un solo abrazo de amor que yo haya recibido, una sola palabra de amor que yo haya recibido, no me recuerdo. Mi mami me decía, pichón de elefante, porque yo era gordita, muy gordita. Yo comía mucho de bebé. Mi mami decía niña gorda, niña sana. Y después comía por soledad, comía por temor, comía por inseguridad y comía por amarme a mí misma porque nadie más me amaba. Hoy sabemos todo eso por los estudiosos de la conducta humana a través de los psicólogos y terapeutas que nos enseñan el por qué. Ya, pero yo no sabía. Yo solo sé lo que yo recibí y de lo que me acuerdo, la burla, eh, el distanciamiento. Tenía 3 hermanos mayores, los cuales nunca me abrazaron, nunca me dieron una palabra eh, de afecto. La que más me amaba y decía que era mi mamá, me decía muñeca fea. Y tenía mi canción lema de Cricri. No sé cuántas de ustedes la escucharon alguna vez, las de mi edad. ¿Mm? Escondida tras los rincones, esperando que nadie la vea. Ahí se mantiene la pobre muñeca fea. Esa es una parte de la letra, ¿no? Que es amiga de la escoba, del recogedor, de la araña y del viejo beliz y cosas así. Entonces, así crecí yo. Cuando yo encontré la fuente, cuando mi vida recibió la esperanza el día que yo permití que Jesús entrara a vivir a mi corazón.
cuando todo mi ser empezó a cambiar y empecé a descubrir que tenía un testamento de vida que Él me había regalado a mí, me empecé a enamorar de esas palabras, me empecé a enamorar de esas promesas. A Él no le importó que no quisiera las que no me gustaban en un principio, porque Él se iba a encargar tiempo más tarde de enseñármelas Él directamente y de pedírmelas Él directamente y de instruirme Él en aquellos mandamientos, en aquellas directrices que Él tenía para mi vida y que al principio no las quise recibir. Y ha sido el trato de mi Señor conmigo por 36 años ya. Yo me recuerdo que yo empecé a caminar sin saber quién era. Entonces, cada vez que yo escuchaba una enseñanza, veía un programa de televisión o escuchaba un estudio por radio y había algo ahí que se decía que yo sé hoy que era para mí, porque Dios jamás le va a hablar al que no llega, ¿verdad? Pero yo aún así, si la prédica era sobre algún regaño, si la enseñanza era sobre algo que a mí me dolía, me avergonzaba, yo tendía a rechazarlo y tendía a decir, ay, cómo no vino, cómo no está conmigo Marta, porque ella sí que necesita esta palabra. Yo no recibía lo que yo sentía que me podía doler, que me podía hacer daño. No quería seguir sufriendo más. Cuando Dios empezó a tratar conmigo, un poquito más cercano, porque yo tuve una buena consejera en la persona que a mí me presentó a Jesús. Y ella me dijo, no necesitas ir a ningún lado. Donde tú encuentres a Jesús, donde tú busques a Jesús, ahí lo vas a encontrar. En tu baño, en tu habitación, en tu closet, en tu carro, en el espacio que tú tengas y le busques, ahí le vas a hallar. ¿Y sabes qué, Azucena? Después de que tú reces, lo que tú me dices que rezas, platica con Él y espera que Él te va a empezar a contestar. Empezó un trato cara a cara con Él. Y yo le agradezco al Todopoderoso, le agradezco al Espíritu Santo, porque en mí se levantó una oración que yo empecé a hacer porque me gustó y porque yo me creí buena y porque yo me creí perfecta y porque yo me creí irreprensible. Y yo empecé a hacer una oración cada mañana y le pedía al Espíritu Santo de Dios que me mostrara si había algo de pronto en mí que tenía que ser cambiado, que tenía que ser transformado y que yo lo iba a hacer. Que Él solo me dijera qué y yo con mucho gusto lo cambiaba, porque yo quería vivir, yo quería tener, yo quería poseer lo que yo leía, que estaba incluido en mi testamento, en el Nuevo Testamento. Yo quería esas promesas y Él no se hizo esperar. De verdad, Él no se hizo esperar. Yo me recuerdo que Él me tomó cara a cara un día y me dijo, hija, si tú verdaderamente quieres avanzar, si tú verdaderamente quieres caminar, tienes que empezar por perdonarme a mí. Miren, lo primero que salió de mi boca en ese momento de yo sentir en mi corazón, porque no lo oí audiblemente, sino lo sentí en mi corazón, fue, este tiene que ser el diablo. Y ya me había aprendido una palabra que era, una frase que era, te reprendo, Satanás. Y yo empecé a reprender porque dije, eso no puede venir de Dios. Y aquí en mi corazón yo volví a sentir que el Señor me dijo, soy yo, hija, soy yo. Porque tú desde muy pequeña, desde que tú tienes uso de razón, me has culpado a mí por cada dolor, por cada tristeza, por cada desesperanza que has vivido, que has tenido o que has sufrido. Y me empecé a recordar que desde muy pequeña yo conocí de Jesús porque mi mamá nunca me habló de Jesús, pero me puso a estudiar en un colegio católico. Y el sacerdote que fue mi guía espiritual era un hombre de Dios. Él me enseñó a amar a Jesús. Entonces yo amaba a Jesús, yo soñaba con Jesús, pero por ende, cada vez que me golpeaban sin razón, cada vez que me lastimaban sin razón, cada vez que se burlaban de mí y yo estaba sola, porque no tenía derecho de hablar,
no tenía nadie con quien compartir. Yo solo veía al cielo y decía, es que no le gusto, es que no me quiere. Muy chiquitita yo empecé a pensar que Jesús, que yo para Dios no era importante, porque si no, ¿por qué me pasaba todo lo que me pasaba? ¿Y por qué me hacían todo lo que me hacían? Y así crecí, así crecí. Cuando ya tuve uso de razón un poco más grande, yo decía, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que no ve, que no me abrazan? ¿Dónde está Dios que ve, que no me creen cuando yo estoy diciendo la verdad? ¿Dónde está Dios que no se da cuenta lo que yo sufro y me ayuda? Pasé años. Tomé decisiones, claro, el casarme, el enamorarme, el comenzar una familia con las mejores intenciones, pero sin Dios en el centro de mi vida. Es más, cuando yo me casé, yo dejé a un lado a Dios, lo hice a un lado. ¿Por qué? Porque empecé a creer que yo podía sola, que había salido de un yugo de esclavitud en el cual había estado 19 años, pero que de ahora en adelante nadie más iba a manejar mi vida. No iba a permitir que nadie me volviera a decir lo que yo tenía que hacer. Yo creo que ahí inconscientemente hice a Dios a un lado y empecé a tomar mis propias decisiones. Y miren lo que resultó de 12 años de una vida sin freno, de una vida sin una creencia y sin una fe firme. Porque mi fe no era firme, pero tenía fe y tenía temor a Dios. Y yo no sé por cuántos años, tal vez hasta hice a un lado los ojos para no ver lo malo que estaba haciendo. En mis fuerzas, en mi deseo de mujer, en mi propósito, en todo lo que yo había soñado con mi marido juntos, yo me propuse hacer todo bien. Y humanamente, profesionalmente, hice absolutamente todo lo que yo escuché, lo que me aconsejaron, lo que yo pagué por recibir, los cursos que recibí, todo lo hice y fracasé en todo. Así me encontró Dios. En ese punto de mi vida, habiendo probado todo, habiendo intentado todo y habiendo fallado en absolutamente todo. Entonces, cuando Dios me dijo ese día, tienes que empezar por perdonarme a mí, yo empecé a llorar y le dije, Señor, perdóname, perdóname porque me vino la primera revelación a mi corazón. Yo necesitaba empezar la jornada del perdón, comenzando por perdonar a Dios de todo lo que yo lo había culpado. Y ese día vino en ese momento la revelación a mi vida, que Él siempre había estado conmigo. Siempre, siempre, siempre estuvo conmigo. Y me empecé a acordar las veces de cada vez que fui librada, cada vez que fui bendecida, cada vez que Él evitó que cosas trágicas nos sucedieran o me sucedieran. ¿Saben qué decía yo? Qué suerte, cómo me quiere Dios. Pero era un decir, no había sido revelado en mi corazón hasta ese momento. Empecé a llorar. ¿Y saben cuál fue el siguiente paso de ese mismo proceso, esa misma hora o media hora, no sé? Pero han sido como ladrillos, como bases fuertes que Dios puso en mi vida y hoy las sentía compartir con ustedes. Porque el perdón es la base fundamental de una vida cristiana victoriosa, de una vida en victoria, de una persona que quiere trascender y verdaderamente llegar a ser transformado a la manera de Dios. Y no perdón una sola vez, sino el perdón es parte de nuestro ADN. Se tiene que convertir en algo tan, pero tan del día a día, que lleguemos a ser unas mujeres fáciles, tremendamente fáciles para perdonar y para reconocer que cometimos una falta y correr y pedir perdón. Primero a Dios y luego a quien lo hayamos ofendido. La segunda cosa, ¿saben qué fue? Y fue como Dios llevándome en esa ola, en ese caminar suave y en ese trato de Él. Me siguió diciendo, hija, tienes que perdonarte a ti, porque tú eres demasiado, pero demasiado fuerte contigo misma. Te exiges demasiado, eres rígida, no te perdonas los errores cometidos y vives esta nueva vida en mí en culpa. ¿Saben?
hoy yo les quiero hacer énfasis, porque si no nos sabemos verdaderamente amadas por Dios, amadas por Él incondicionalmente, aceptadas por Él y perdonadas por Él, difícilmente vamos a ser mujeres que trascendamos en nuestra vida cristiana y difícilmente alcanzaremos la victoria de llegar a obtener aquí y ahora, en este tiempo, la talla de la estatura del varón perfecto que Él propuso que nosotros alcancemos. ¿Cuál es la meta? Que aquí, en este tiempo, en estos días, ¿cuántas estamos de acuerdo en que puede que estemos viviendo los últimos tiempos? Que puede que estemos en los últimos segundos. Yo no sé cuántas personas que han sido llevadas al cielo y han subido a la presencia de Dios y han estado ahí, ven el reloj y ven el segundo final o los segundos finales de su segunda venida. Hay alguien que hace tiempo habló en la iglesia donde yo voy, o iba, porque ahora ya casi no voy, y él dijo que había visto a Dios Padre levantarse del trono. Como cuando uno hace el intento y te empiezas a levantar, que ya Dios Padre se estaba levantando, que ya el Hijo venía y que no había tiempo. Entonces, mujeres, en mí hay un anhelo, hay una pasión, hay una determinación de que en cuanto yo pueda, necesito que logren entender que es aquí y ahora, y es este momento que tenemos que empezar a enderezar, tenemos que empezar a transformar, tenemos que empezar a cambiar, o tal vez por primera vez tomar decisiones nuevas. Y la primera decisión, si fue la que tomaste el sábado anterior que tuvimos nuestra metamorfosis, o es en estos días o ha sido en los últimos tiempos, por favor, busca. ¿Qué más tienes que cambiar? ¿Qué más tienes que transformar? Y el Espíritu Santo de Dios, así como lo hizo conmigo, lo estará haciendo contigo, porque Él no está perdiendo el tiempo y no se está dando por vencido con ninguna de nosotras. A todas nos lleva de camino, pero necesita una cosa, una sola cosa, y es que cada día nosotros le permitamos seguir trabajando en nuestro corazón. Cada mañana dice, dame, hija mía, tu corazón, dame, hija mía, tu corazón, y permíteme seguir trabajando en él. Permíteme seguir mostrando, permíteme seguirte dirigiendo, permíteme seguirte instruyendo, permíteme seguirte, yo les digo muchas veces, amaestrando, porque es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Alguna vez leí que la palabra guiar, en el versículo que dice que solo los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios seremos llamados hijos de Dios. Y la palabra guiar en ese versículo específico significa amaestrar. Y es el acto mismo de agarrar un animal, un perrito puede ser, y ponerle el collar alrededor del cuello e instruirlo. Siéntese, párese, de vuelta, deme una mano, deme la otra mano, ruede, ahora para el otro lado. Todo eso que los instructores hacen con nuestras mascotas, y yo creo que el mejor ejemplo es un perrito, porque todas hemos tenido perritos amaestrados, ¿sí o no? Los llevamos y pagamos por eso, pues el Espíritu Santo en este tiempo está amaestrándonos, está enseñándonos, está guiándonos, está aconsejándonos para hacer los cambios que tenemos que hacer. Nos guste o no nos guste, y ya no es selectivo. Ya no podemos hacer lo que yo por algún tiempo hice, que solo nos guste lo bonito y lo feo no le hagamos caso. Alguna vez una amiga me decía, ¿sabes por qué yo no leo la Biblia? Porque siempre salgo regañada. Siempre salgo regañada y he sufrido tanto que yo no quiero que me regañen más. Y miren, yo me reía. Yo decía, Dios mío, así somos. Pasamos las páginas que no nos gustan. Y sabes que el Señor no se equivoca. No se ha equivocado conmigo. Ese día que yo comencé la jornada del perdón de la mano de Dios,
pude perdonar por primera vez en mi vida. Y yo no sé si ya tenía casi 40 años, o sea que ya tenía años con Dios. Tal vez tenía 35, no sé, porque los primeros años de mi vida los desperdicié por no conocer mi verdadera identidad de hija amada, aceptada y perdonada, que esa mañana el Señor me reveló a mí. Me dijo: Azucena, yo permití que tu padre y tu madre se unieran. Yo permití que tu madre resultara embarazada de ti porque yo te decía, yo te soñé y yo te formé en el vientre de ella. Yo te necesitaba aquí y ahora. Esa mañana, junto con saberme perdonada, con sentirme perdonada y tomar el paso y perdonar a todos aquellos que, según yo, habían sido los causantes de mi tristeza, de mi desesperanza y del fracaso de mi vida. Perdonar a mi padre por no haberse acercado a mí, por no haber estado jamás presente. Perdonar a mi mamá por nunca abrazarme, por amarme a su manera y había hecho de mí la mujer que hizo porque me dio una excelente educación, formó en mí una excelente mujer en muchas áreas, pero en base a soledad y a temor, a tristeza y a desesperanza. Y había hecho de mí una mujer enojada por dentro. Yo les digo muchas veces a las amigas que yo creo que yo nací enojada, que yo nací triste. ¿Por qué? Porque en el vientre de mi madre yo escuché muchas veces que mi padre dijo: no quiero un hijo, no quiero, yo no estoy preparado para un hijo. Mira qué haces con él, abortalo, yo no lo quiero. Y mi mamá lo dejó para tenerme, pero ella ya tenía un fracaso anterior y tenía 3 hijos. Entonces fuimos 4, 3 mayores y yo, que ella luchó y sacó adelante, pero era una mujer inflexible, autoritaria, y ella pensó que usar la ley, usar los golpes, era la única y mejor manera de educarnos. ¿Saben qué? Conocí algún día la vida de ella y fue mucho peor que la nuestra, porque ella se crió al lado de papás que tal vez no, lo único que tenían era un poco de dinero, vivían en finca. Entonces mi mamá la criaron quemándole las manos para que aprendiera a ser mujer, levantándola a la 1, 2 de la mañana a quebrar el maíz en piedra junto con las demás indígenas que trabajaban para ellos, porque era la manera de ser mujer y no merecía ir a la escuela, porque era mujer. ¿Ya? Ella fue criada así. Entonces, imagínense, ella jamás a nosotros nos lastimó de esa manera. O sea, nos dio lo mejor que tuvo. No fue lo que yo necesitaba, pero me dio lo mejor que ella tuvo. Y a través de esa mañana que yo fui libre, verdaderamente libre, a través de poder perdonar y soltar, vino a mí un nuevo entendimiento, vino a mí una nueva revelación de mi vida. ¿Saben? Ese día yo salí, creo que caminando 1 pulgada más alta en el piso de lo que yo había caminado hasta ese día. Me sentí libre, me sentí viva y por primera vez me sentí amada, amada por mi Dios. Por primera vez tomé la decisión, aunque me costó mucho, de verme en el espejo y dejar de ver mis defectos y dejar de criticarme en el espejo todo lo que yo veía y empezar a darle gracias a Dios por mi vida. Mujer, hoy necesitamos como nunca recibir en nuestro espíritu que somos únicas, somos especiales. Tenemos un nombre del que es sobre todo nombre, el Dios Todopoderoso, quien nos dio a su Hijo, nos dio también a nosotros uno de sus nombres cuando nos creó en el jardín del Edén. Entonces, ¿por qué no se los dio al hombre? Yo no sé. Yo muchas veces pienso es porque nosotros somos dadoras de vida y necesitamos ser ayuda y ser socorro, porque es el nombre Dios ayuda, Dios socorro, el nombre que Él le regaló a la mujer, le compartió a la mujer. Es esa faceta de la personalidad de Dios. Por eso es que nosotros somos ayudadoras y corremos a ayudar y a socorrer a todos a nuestro alrededor, porque está en nuestro ADN. Pero junto con eso, yo sé que Dios
se esmeró cuando hizo a la mujer y puso en nosotros absolutamente todo. ¿Saben? Somos el poema de Dios. Dios se deleitó y está escrito en el idioma antiguo, arameo, hebreo, griego, no sé, que cuando hizo a la creación, creó su poema. Entonces la mujer somos un poema para Dios, pero en nosotros Él puso absolutamente todo lo que le sobraba, porque fuimos la última creación de Dios. Y cuando terminó con nosotros, ¿qué dijo Él? Todo está bien. Y después de eso descansó el séptimo día. Entonces no somos de segunda ni de tercera clase ni de última clase. Y nadie nos puede poner a nosotros ni precio. Yo te digo algo, yo no sé cómo ha sido tu vida. No sé cómo fue tu niñez, no sé cómo fue tu adolescencia, sí sé cómo fue la mía. Y no fue tan dolorosa como la de muchas otras mujeres que yo he escuchado sus historias, pero para mí era la peor. Pasaron muchos años ya en este caminar con Dios cuando empezaron personas amigas a compartir su corazón conmigo. Yo podía decir, wow, verdaderamente lo mío no fue nada. Yo sufrí nada comparado a lo que es esta vida. Y podemos estar muchas de acuerdo en eso. Pero mientras a nosotros nos llega esa luz, nuestra vida fue lo peor que pudo habernos sucedido o acontecido. Pero Dios, la primera promesa que nos hace es que todo, absolutamente todo es hecho nuevo. Y que empieza nuestra nueva jornada, nuestra verdadera transformación, que está en el libro de Proverbios cuando nos dice el camino de los justos, el camino de los hijos de Dios, la vida de los hijos de Dios, la jornada de los hijos de Dios, el trayecto es como la luz del sol. La primera vez que yo leí eso, wow, acababa yo de venir a los pies del Señor. Y saben una cosa, me cambió la vida. Porque dije, quiere decir que yo voy en aumento, en mejor, y más, y más, y más. Hoy yo sé que no era solo de caminar como yo me imaginé en esos tiempos. Tenía que venir de adentro. La transformación tenía que venir de mi determinación a aceptar la gracia de Dios para alcanzar eso, para alcanzar a vivir eso y llegar a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Saben qué? Todavía voy de camino. No sé a qué altura del camino voy. Tal vez voy a la mitad. No me importa, ¿saben? Para mí hoy yo tengo un solo propósito y es que Él me encuentre en el camino, que es Jesús. Porque Jesús nos vino a decir, yo soy el camino, también soy la verdad y también soy la vida eterna. Y nadie, nadie, nadie va a poder llegar al Padre y a la vida eterna si no es a través de mí. Entonces, esta gracia, el día que yo entendí que era una habilidad que yo no merecía, que no la podía comprar, que era un regalo de Él y que esa gracia tampoco la tenía yo que ver como algo, como era regalado y como era un favor y como era una capacidad y como era un don divino. Y además era a través de la gracia que Él me habilitaba y me capacitaba para muchas cosas buenas, llegar a vivir una vida agradable a Él, poder lograr cada uno de los beneficios que Él decía que tenía preparados para mí, poder caminar por las buenas obras, por el camino de cada buena obra que Él desde antes de la fundación del mundo tenía para mí, para que Azucena la caminara y era buena. ¿Ya? Llegó también conmigo una revelación y era que yo no podía hacer vana la cruz y no podía hacer vana la gracia, porque muchos años había vivido en ley y mis primeros años de cristiana, mis primeros años como hija de Dios, la viví basada en la ley, porque yo venía de vivir bajo leyes, venía de vivir bajo esquemas, venía de vivir bajo una zona de confort que era muy cortita, muy cortita. Si yo no quería ser golpeada, yo tenía que decir, ¿qué manda? Ah, muy bien. Y obedecer y hacer absolutamente todo lo que se me pidiera. Era la única
libertad que yo tenía, de expresión y de acción. Entonces, mis primeros años de cristiana, yo vivía conforme a la ley de Moisés, conforme a los mandamientos. Y eso trajo en mí mucho dolor y trajo mucha culpabilidad. Sí sabía con mi mente que ya esa ley Jesús la había abolido, que Él nos había regalado un mejor pacto, que era ahora a través de la gracia que yo podía alcanzar muchas cosas, pero no sabía cómo. No sabía cómo cambiarlo porque había sido tan formateada de cierta manera que yo me movía. ¿Saben una cosa? Para mí los mandamientos era castigo. Cada uno de los mandamientos que yo leía eran castigos. Y si no los cumplía, iba a haber muerte. Hoy, ¿saben? Han pasado cuántos años y leo los mismos 10 mandamientos y son promesas. El énfasis de mi lectura, el énfasis de mi hablar ha cambiado, porque antes era no matarás y no desearás. Y ahora es, no, es que si somos nuevas criaturas y Él me ha hecho nueva, no voy a matar. No quiero matar tu alegría, no quiero matar tu esperanza, no quiero matar tu gozo. No, no matarás. Es una promesa. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo y soy nueva criatura. Y a través de la gracia que me ha habilitado y me ha capacitado, puedo ver los mismos 10 mandamientos, puedo ver todas esas partes de instrucción de la palabra de Dios que antes, tal vez es muy fuerte decir la palabra odiar, pero las rechazaba. Yo me recuerdo la primera vez que yo escuché una prédica sobre santidad. ¿Y saben una cosa? Odié a la mujer que estaba hablando de santidad. Dije, ¡ay! Mujer más, ¿qué? Yo no me recuerdo qué término usé, pero bueno, religiosa. ¿Ya? Esta mujer religiosa, ¿quién se cree? ¿Quién no peca? A ver, ¿quién no peca? Santidad, solo Dios y Pablo. Y de ahí Jesús. ¿Pero quién? De todos pecamos. Y dice Dios que no hay ni uno solo que no peque. ¿Saben qué? Odié a mi pobre instructora que me estaba dando y estaba hablándonos y animándonos. Sed santos como yo soy santo. Y ¿saben qué? Yo la vi 5 pulgadas arriba de mí y la rechacé, la deseché. Miren cuántos años me perdí de tomar la decisión un día de decir, wow, si soy nueva creación en Él y si Él ya vive en mí y si todo lo pasado ya pasó y si la palabra dice, sed santos porque yo soy santo, yo también puedo ser santa. Yo también puedo lavar mis vestiduras. Señor, yo lo quiero. Señor, ya no lo voy a rechazar, ya no lo voy a criticar. Y otra vez, Señor, perdóneme porque hasta el día de hoy no lo había entendido. ¿Saben qué hacía la ley que yo manejé por muchos años, mis primeros años? Me señalaba el pecado, pero no me enseñaba cómo ser libre de él. Por eso yo les contaba hace poco que cada domingo que yo iba a la iglesia, lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y al final volví a hacer la oración de entrega. Y al final volví a pasar a que oraran por mí. Alguna vez me dijo mi marido, Chinita, ¿vos por qué pasas tanto? China ya, una vez y para siempre. ¿Y saben qué? Lo odia a él también. Porque todo lo que no se manejara dentro de lo que yo entendía o conocía, no había conocido la ley de Dios, yo conocía la ley en la cual yo me moví, en la cual todas las noches yo me paraba ante un cuadro del Padre Eterno y me miraba la balanza y pesaba cómo había sido mi día. Y generalmente mi día era peor, era más lo malo que lo bueno. Y a arrepentirme y a pedir perdón y a clamar, no irme al infierno porque le tenía mucho miedo al infierno. Esa fue mi niñez y mi adolescencia. ¿Ya? Y cuando empecé a vivir en Dios, no supe manejar la libertad a la cual yo había sido llamada. No entendía que a quien el Hijo libertare, y es lo que Él hace el día que la primera luz de Jesús viene y nos inunda y nos baña y nos bautiza con la luz de Jesús.
que todos esos esquemas de muerte son quitados. Y he aquí, todo empieza a ser hecho nuevo a la manera de Dios. Entonces, me costó mucho tiempo. ¿Y saben una cosa? No era porque no tuviera instrucción o consejo, porque yo leía la palabra, pero no la creía. La recibía aquí y no permitía que esa verdad y que esa promesa y que esa esencia bajara a mi corazón y se convirtiera en una realidad. Un día tuve que tomar la decisión y decir, yo lo creo, yo lo acepto. Está escrito, Dios lo dice y así es. Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame a caminar en ella, ayúdame a creerla, ayúdame a no dudarlo. Me ayudó mucho el versículo que Jesús dijo, si lo crees, si lo dices con tu boca, lo crees en tu mente y no lo dudas en el corazón, todo lo que pidas te va a ser hecho. Y empezó de a poco, de a poco. La transformación, ¿saben qué? Yo llevo 36, 37 años en esta transformación. Mi pasión es que ustedes no se tarden tanto. Mi pasión es que ustedes empiecen de la mano del Espíritu Santo de Dios, a que cada palabra que ustedes lean, cada palabra que el Espíritu Santo venga, cada palabra que ustedes estudien, puedan entender el corazón de Dios y el espíritu con el cual Dios instruyó a las personas que lo escribieron. A mí me sirvió mucho y me sirve todos los días de mi vida basarme en cada palabra que salió de la boca de Jesús, porque ahí está la vida. Eso me ha dado a mí libertad y me ha dado a mí bendición. Al principio fue un trato muy duro, porque yo les cuento que en esos primeros tiempos, yo le decía al Señor, cada vez que yo tenía una fecha bonita que celebrar, que me regalara algo de su palabra. Yo no sé cuántas de ustedes lo han hecho, pero yo llegaba, era mi cumpleaños y le decía, ay Señor, regáleme algo. Hoy es mi cumpleaños, Señor, es un día especial, por favor, háblame, yo quiero algo de ti. Y miren, yo abría la Biblia al azar y casi siempre lo que me salía no me gustaba, pero ya entendía que venía de la boca de Dios. Ya entendía que era Él instruyéndome. ¿Y saben qué? Todavía en ese tiempo yo manejaba, no sé si indignidad o culpabilidad. ¿Y saben qué pensaba yo en esos primeros tiempos? Es que como soy tan pecadora, es que como a mí me hace falta tanto de Dios, ¿será por eso que me regaña? ¿Será por eso que ese es el regalo que Él quiere para mí? ¿Ya? ¿Saben una cosa? No apreciaba como hoy aprecio la instrucción del Padre, porque la palabra dice que a sus hijos amados Él disciplina. ¿Y cuántas no somos disciplinadas por Él casi todos los días o todos los días en algo? Yo soy una de ellas. En el día me disciplina 2 o 3 veces y 2 o 3 veces tengo que rectificar, 2 o 3 veces tengo que enderezar mi camino, mi actuar, mi pensar, mi hablar o mi hacer. Estoy en un constante recibir instrucción divina, pero mi corazón ha cambiado y ahora cada instrucción la tomo por sumo gozo. ¿Y saben para qué me sirve? Para pedirle al Señor, ayúdeme, ayúdeme Señor, porque en esto yo ya no debo de ser así. Yo ya no debo de pensar así. Yo ya no debo de hablar así. Señor, tú dices que aquí y ahora, y este es el tiempo que yo estoy preparando mi eternidad. ¿Cómo queremos vivir nuestra eternidad? ¿Tú ya te preguntaste? Si es que en realidad estamos viviendo los tiempos finales, ¿cómo está tu eternidad? ¿Cómo está tu vida a la luz de la palabra? ¿Cuánto has preparado este cuerpo corruptible para llevarlo a ser incorruptible? Bueno, ¿qué vestiduras quieres tener? ¿Qué vestiduras quieres usar ahí arriba? Porque aquí siempre queremos el mejor vestido y el mejor maquillaje. Pero es aquí y ahora donde nosotros estamos preparando nuestra vida para nuestra eternidad. Miren,
Alguna vez yo le escuché a, a una mujer que yo admiro mucho y dijo, ¿qué son 80 años comparada a una eternidad con Cristo? ¿Mm? ¿Qué son 80 años? Por muy dura que sea tu vida, por muy triste que sea. Y ella dijo algo que a mí me asustó y dijo, si solo la salvación obtienes en 80 años, sería más que suficiente para vivir el resto de tus días hincada, dándole gracias a Dios por tu eternidad y tratando de ser una mejor persona. Y ese día nos desafió a todas y nos dijo, pero díganme, ¿cuántas de ustedes solo la vida eterna les ha regalado Jesús? Solo la vida eterna les ha regalado el Padre. No, les ha dado miles de bendiciones, pero ¿saben qué? Las toman por sentadas, porque no les ha dado todavía lo que ustedes quieren. No les ha otorgado todavía lo que ustedes desean. No les ha contestado todavía la oración a la manera que ustedes necesitan que le sea contestada. Y se pierden de agradecer el día a día que Él tiene preparado para ti. Y sabes qué, si no lo agradeces, no te lo gozas. Y si no te lo gozas, eres una mujer, como dice el libro de Proverbios, que eres una tierra seca, eres una matriz estéril o eres una cisterna sin fondo. ¿Saben una cosa, amigas? Mi vida fue así. Mi vida fue así. A mí no había absolutamente nada de lo que mi marido, que es con la persona que más he vivido, hiciera que a mí me satisfaciera, que a mí me agradara, que a mí me gustara. Todo lo que él hacía para agradarme, absolutamente todo le encontraba defecto. ¿Saben una cosa? Le quedé bien hechita a mi mamá. Pero vamos a continuar. ¿Saben? Esta tarde es un momento de decisión y de determinación. Tenemos nosotros que aceptar todo lo que somos y todo lo que tenemos en Cristo y en Dios. ¿Saben cuántas creemos que estamos sentadas juntamente con Cristo en lugares celestiales? ¿Mm? ¿Cuántas lo sabemos? Levantemos nuestra mano. Ok. Entonces, si estás preocupada, si estás acongojada, si estás eh, un poco cargada, no te sabes sentada, sentada. ¿Qué significa el estar sentadas con Cristo en lugares celestiales? Haber entrado al reposo del Señor. Este es tu test esta tarde. ¿Cuántas de nosotros estamos en el reposo del Señor? En medio de lo que estemos viviendo, a pesar de lo que nos esté sucediendo y sin importar cómo sea nuestro día a día. ¿Mm? Miremos un poquito hacia adentro. La palabra no miente. Él sabe para dónde nos lleva. Yo sé que esto es inusual. Yo sé que esto que estamos viviendo ya por 3 meses, alguna de nosotros o más, jamás en nuestra generación lo habíamos vivido o había sucedido. Sí sabemos que había sucedido hace un siglo, pero a nosotros no nos había tocado. Y sin embargo, mi generación antigua no conoció ni tuvo un Cristo vivo en ellos. Cuando vivieron esta pandemia, cuando vivieron todo lo que sucedió. Yo hoy tengo al Dios de mi salvación y tú lo tienes también. Entonces, ¿cómo está nuestra vida en estos tiempos? Muchas cosas nos pueden estar sucediendo, pero nosotros tenemos que tener la esperanza, la certeza, la confianza, no una esperanza de ojalá, no, es una espera y es una espera expectante, una certeza y una confianza de que Él hará. Cuando muchas personas vienen a nosotros y vienen angustiadas y vienen preocupadas y vienen cargadas, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Uno quisiera transferirles, transmitirles como una transfusión de sangre la certeza y la convicción que nosotros tenemos.
cuando yo leía algunos versículos de la palabra, yo no entendía. Por ejemplo, uno de ellos es que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Entonces yo decía, yo conocía el término violencia bajo otro contexto, pero ¿saben qué? Hoy todos los días, cuantas veces haga falta, tenemos que arrebatar violentamente el pedazo de reino de los cielos que Él vino a dejar para que nosotros vivamos. ¿Te hace falta paz? Arrebátala. ¿Te hace falta gozo? Arrebátalo. ¿Te hace falta confianza, certeza, convicción? Arrebátalo, porque es tuyo, te pertenece. Él ya te lo dio. Y si no, arrebátalo, búscalo dentro de ti, porque ahí está. Tampoco entendía algún otro versículo, en este momento se me va, pero no entendía cuando lo leía, yo decía, Señor, ¿cómo es esto? Pero hoy yo sé. El otro versículo era que el apóstol Pablo lo usa. Se me fue. Bueno, me voy a acordar después. Pero hay palabras que no entendemos, hay promesas que no entendemos, hay porciones que uno dice, ¿cómo es esto? Que este evangelio es de locos, porque para los que no conocen a Cristo es locura. Yo decía, ¿cómo así de locos? No, no es tan así la cosa. ¿Saben qué? Sí, sí es así. Porque nos toca creer locamente. Nos toca confiar locamente. Nos toca apasionadamente tener la certeza sembrada en el corazón de que Él sabe que vamos para el otro lado. Él sabe para dónde nos lleva. Vamos en la barca, tal vez vamos en medio de la tormenta, tal vez vamos en medio de la inundación, pero no nos va a pasar absolutamente nada malo, porque Él sabe para dónde nos lleva. Esta tarde yo te quiero decir, tenemos días todavía por delante, tenemos oportunidades de seguir marcando nuestra vida y la vida de los demás. ¿Por qué? Él anhela que aquí y ahora estemos dando un buen fruto. Otro test, otro pequeño test, ¿qué fruto estamos dando todos los días? ¿Qué fruto estamos compartiendo con los que vivimos? ¿Un fruto bueno, agradable, para vida eterna? Porque es un fruto que permanecerá. ¿Cuánto nos estamos desgastando? Desgastando físicamente, emocionalmente, espiritualmente y apasionadamente por los que tenemos cerca. Solo nosotros lo podemos contestar, pero yo te digo, es aquí y ahora donde Él está esperando que nosotros actuemos de esa manera. Y sí, este evangelio no es de bonitas palabras. Este evangelio es de ver suceder delante de nuestros ojos el poder de Dios. Porque el poder de Dios está en ti y está en mí. Dice, todo poder y toda autoridad yo les he dado. Entonces, hay poder en ti y hay poder en mí, un poder de transformación que se le quiere levantar todos los días de nuestra vida. Amiga, el ser salvos no puede ser la meta. Eso es muy barato. El ser salvos fue el inicio de nuestra vida. Todo está por ser escrito, todo está por ser hecho. ¿Cuál es la meta? ¿Saben cuál es mi meta hoy? Y te animo que tomes la misma meta. El ser hallada irreprensible el día que Jesús venga y se encuentre contigo. El que puedas entrar confiadamente. No importa si aquí y ahora, todos los días, nuestro corazón tiene que ser libre del pecado. Tenemos que ser libertados de esas viejas áreas, de esos viejos pensamientos, de esas viejas actitudes, de esos viejos temores que todavía andan rondando y quieren lastimarnos. ¿Sabes qué? Cada vez que los empieces a sentir, empieza a leerles a dónde pertenecen ellos. Porque tú tienes el poder y la autoridad. El gran pecado de Eva fue prestarle atención y prestarle oídos al enemigo, que lo único que puede hacer, y sigue haciendo todos los días, se los digo cada vez que puedo, es habla, susurra y miente, 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 engaña
Y si tú le prestas atención, si tú le prestas oído, te va a decir, no vales, no sirves, no puedes, no lo vas a lograr, eres un fracaso, eres una perdedora, eres una pecadora, para ti no hay remedio, mírate la cara. ¿No te acuerdas cómo tú fuiste? ¿No te acuerdas cómo fue tu vida? ¿Sabes qué? Cada vez que él te recuerde tu pasado, por favor, recuérdale tú cuál es su futuro, a dónde va. ¿Ah? Y recuérdale también cuál es su presente, debajo de tus pies y debajo de mis pies. Mujer, amiga, hermana, mientras haya pecado en nuestro corazón, estamos imposibilitadas para obedecer plenamente la voluntad del Padre aquí y ahora. ¿Sabes? Tenemos que correr a ser libres, libres, libres de todo aquello que nos separe de la presencia de Dios todos los días. Su gracia nos sigue abriendo el camino a la cruz cuantas veces lo necesitemos. No podemos solas. Tú no puedes en tus fuerzas dejar de pecar, ni puedes en tus fuerzas el cambiar. Tú solo tienes que abandonarte al Espíritu Santo de Dios y tomar tu lugar. Y tu lugar siempre es de segundo. Siguiendo y poniendo en primer lugar al Espíritu Santo delante de ti. Cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche. ¿Ya? Es la única manera de entrar a nuestro propósito eterno, cuando voluntariamente le cedemos al Espíritu Santo de Dios en este tiempo de transformación, en este tiempo de instrucción y cuantas veces sea necesario. Miren, las que estuvieron con nosotros en el retiro del 23 recibieron 3 cartas en su correo electrónico, 3 cartas de amor del Padre. Yo acabo de encontrar una que preparamos aquí en Guatemala. ¿Mm? Y venía así. ¿Mm? Cuantas veces sea necesario, por favor, abre tu correo y empieza a verte en el espejo y recitarlo. ¿Quién tú eres? ¿Cómo Él te ve? ¿Cómo se expresa nuestro Padre de cada una de nosotros? Si verdaderamente queremos entrar en el reposo, conocer el reposo de Dios, si verdaderamente queremos alcanzar la meta que Él tiene trazado para nosotros y tus sueños, tus anhelos, tus deseos, porque sí, también Él dice que tiene planes para nosotros de bien y no de mal para hacernos llegar a tener el futuro que cada una de nosotros deseamos. Y hay otra parte de la escritura que dice que sus pensamientos sobre nosotros son muchos más altos que mis pensamientos. Cuando yo me iba a imaginar que cada jueves yo iba a tener la dicha de contar con tantas amigas, escuchando lo que yo, Azucena, que soy la más pequeña de las pequeñas, pudiera compartir con ustedes de mi corazón, pero eso es lo que estoy haciendo ahora. Eso me humilla de gratitud cada jueves cuando yo termino de hablar y digo, Señor, gracias, no lo hice bien, yo sé que me hace falta mucho, yo sé que todavía me trabo, yo sé que todavía se me olvidan cosas, yo sé que todavía me pongo nerviosa, Señor, pero gracias porque tú me sigues dando la oportunidad de animar a mis amigas, a mis hermanas, a mis compañeras de camino a que sigamos lavando nuestras vestiduras. Algún día les dije y las desafié, ¿bajo qué luz quieres tú resucitar en la eternidad? ¿Mm? Y les puse el ejemplo, porque para muchas ser salvas es la meta y eso es muy barato. No irnos al infierno, imagínense, por Dios, cuando Él tiene para nosotros el ser la novia, lucir corona después de todo lo que hemos sufrido aquí, que valga la pena cada lágrima, cada tiempo de rodilla, cada sufrimiento, cada vez que escogimos a la manera de Dios, aunque nos doliera, aunque nos humillara la carne, aunque nos lastimara y dijera uno, ay, pero si todo lo que he sufrido y todavía seguir sufriendo, alguna vez mi marido me dijo, y muchas veces me dijo, si te duele, es tu carne. Y recuerda que Dios solo usa a los muertos. Y si nosotros hemos muerto con Cristo y resucitado con Él, no nos tiene que doler obedecerle a Él, porque no le estamos obedeciendo a nadie más que a Él, y es para vida eterna de cada una de nosotros. Estamos preparando la eternidad que vamos a vivir juntamente con Cristo. Y es aquí y ahora empezar a vivir esa eternidad.
No te conformes con que allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. No, proponte empezar a vivir hoy en la eternidad con Él. Comer el fruto de Él todos los días y dar el fruto de Él todos los días. Pensar lo bueno, lo santo, lo puro, lo de buen nombre y así vivir, así actuar. Y de eso dar a derecha y a izquierda. Ya el tiempo se nos está terminando, pero yo solo te quiero recordar que la salvación no es nuestra meta, es el inicio de nuestra vida en Cristo. Cuando Jesús fue colgado, habían dos ladrones y un ladrón le dijo, acuérdate de mí. Y miren, esto no fue que Dios me lo revelara a mí, yo lo escuché, pero me hizo tanto sentido que me sacudió mi ser, porque esta persona decía, el ladrón ciertamente fue salvo, claro que sí, y está con Jesús en el paraíso, pero ¿ustedes creen que va a tener la misma corona que el apóstol Pablo? ¿Que va a estar en el mismo nivel que el apóstol Pablo? Y compartió una escritura. Y yo ya la había estudiado y la había escuchado cuando dijo que unos van a despertar bajo la luz del sol, otros vamos a despertar bajo la luz de la luna y otros vamos a despertar bajo la luz de las estrellas. ¿Mm? Y es una explicación bastante profunda, pero yo te digo, hombre, muchos diremos, a mí con que yo amanezca en la presencia del Señor, no me importa si es luz artificial, sabes que esa es muy poquita cosa. Por favor, no nos rindamos de apasionadamente brindar nuestros cuerpos en sacrificio vivo todos los días para ser renovadas a través de nuestro entendimiento, ser renovados en el espíritu, en la mente, en el cuerpo y en todas nuestras emociones a la manera de Dios. Estamos a tiempo y todo, absolutamente todo está por ser hecho si nosotros lo decidimos hoy. ¿Qué nos toca a nosotros decir, sí, Señor, yo quiero? Y es lo que vamos a hacer en este momento. Padre, gracias porque este día juntas te decimos que todo lo inadecuado y lo que no es en nosotros nos ayudes a que sea cambiado. Padre, hoy te decimos, escudriñe, Señor, nuestro corazón. Busque y muéstrenos lo que tenemos que cambiar. Porque, Padre, hoy hacemos nuestra la promesa y la certeza y la convicción de que fuimos escogidos por ti antes de la fundación del mundo. Y tú nos escogiste para ser hechos santos, sin mancha y sin arruga delante de Dios. Gracias, gracias, porque ese es mi propósito. Ese es mi propósito, Señor. Gracias. Gracias, porque mi función en esta tierra puede cambiar. Hoy puedo ser una cosa y mañana puedo ser otra cosa en ti, pero el propósito no ha cambiado, Señor, y el ser hecha santa y sin mancha delante de ti y regresar un día a tu presencia para alabanza de tu gloria, Señor. Amén. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Nos vemos el otro jueves. Las amo. Gracias por haberse conectado y gracias por la paciencia por los momentos que me fui. Nos estamos viendo. Levanto cada semana las oraciones por cada una de ustedes. No sé cuántas se conectan, pero siempre levanto delante del trono de gracia, de amor y misericordia la vida de cada una de ustedes. Dorita, tu nieta está divina. Gracias Yolanda, gracias Andrea, gracias Raiza, gracias todas las demás que están conectadas esta tarde. No sé cuántas más, pero gracias. Y nos vemos el próximo jueves, ¿ok?